Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Eh, Dame un momento, por favor. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Eh, Tenemos pues bastante quórum virtual, entonces pues entenderemos. Bueno, entonces la charla de hoy pues tiene como título Introducción al manejo de datos geoquímicos, ¿sí? Para pues clasificación de ambientes geológicos y rocas, ¿sí? Entonces, pues nada, los dejo aquí entonces con Denis, él es investigador del grupo de investigación en Geología Económica y Mineralogía Aplicada de la Universidad Nacional. Pues tiene bastante experiencia en DRX, en manejo de datos geoquímicos, en termocronología. Entonces, pues, ahorita pues nos va a contar pues bastantes cositas acerca de qué es lo que él hace y pues cómo usa las herramientas pues computacionales dentro de la geoquímica. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia. Entonces, bueno, entonces, como tal, bueno, yo tuve acá la presentación, yo hago parte del grupo GEGEMA desde hace varios años, ya llevo unos 4 años, más o menos, supongo, trabajando en lo que son datos geoquímicos, especialmente en datos cristalográficos de datos a partir de difracción de rayos X. Pues digamos que los análisis de datos geoquímicos para discriminar tipos de rocas y ambientes geológicos pues realmente es un título que lo abarca muchas cosas. ¿Sí? Realmente acá hay un mar de cosas, no solo lo que yo trabajo, varias cosas que digamos que trabajan transversales. Y acá intentaremos, mi intención va a ser ver y mostrarles qué es el panorama de eventos. Realmente pues no les voy a mostrar en un detalle de pronto cómo llegamos o de pronto qué autores usamos, por qué dicho diagrama lo usamos en dicho contexto o en otro, de pronto no nos dará el tiempo, pero es ver un poco todo y de dónde viene todo este tema del modelaje geoquímico. Entonces, eh, ¿qué vamos a atacar a tomar de temas? Digamos que va a ser un poco qué es la geoquímica y la petrología. Vamos a ver un poco los diagramas, figuras, ilustraciones, por qué los usamos, por qué son importantes, algunas leyes empíricas y teóricas, que es eso cuando hablamos de leyes empíricas y teóricas en la geoquímica, modelos geológicos y petrogenéticos, su importancia, algo de software, inteligencia artificial, big data y pues las discusiones y conclusiones finales. Si vamos a tener como una pequeña introducción, creo que se, creo que se, creo que se, entonces, sí, se está viendo de nuevo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, digamos que como introducción, realmente los geólogos, desde los primeros investigadores, como podemos tener a Teofrasto, que fue un griego que alrededor del siglo 300, no sé mal antes de Cristo, escribió el Tratado de Piedras, que realmente era una descripción de las piedras de Petrus que pues se manejaba. Digamos, hoy en día hablamos de rocas, sin embargo, pues en el latín el petrus, piedra, pues era el referente. Pasaron pues tiempos posteriores, Aristóteles hizo una descripción de las primeras figuras geométricas, esas figuras geométricas aristotélicas también vienen de la descripción que él hacía del entorno que encontraba. Esteno, cuando él aparece con el Tratado de Mineralogía, tenemos a Kepler con el Tratado de los Copos de Nieve, que es uno de los primeros tratados también de cristalografía, y después vamos a pasar a toda una geología moderna, donde vamos a tener a Bowen, vamos a tener, bueno, en los 80, en los 60, la verdad, pues también en florecimiento, que empieza a hablar de toda una serie pues, de geólogos que han construido como nuestra cosmovisión. Ahora, el objetivo de todos estos geólogos, pues al fin y al cabo es construir una narrativa, ¿cierto? Digamos que entender o construir una historia a partir de la cual entendemos cómo se formaron, ¿cierto? Entonces,
ponemos al método científico religiosas o esas, entonces, ¿por qué las rocas que vemos? Porque nuestro entorno que vemos. Ahora, eh, ahora, si vamos y miramos, hay dos dentro de la geología, hay dos divisiones que podemos tomar, que es la geoquímica y la petrología, ¿cierto? Entonces, las ciencias de la Tierra involucran el análisis y la interpretación de muchos tipos de observación, ¿cierto? El método científico parte de una observación, una interpretación de dicha observación y luego este se cierra. En este sentido, pues vamos a buscar características como de composiciones litológicas, configuraciones tectónicas, controles estructurales o correlaciones demás que nos permitan, digamos, tratar de entender o ver lo que estamos observando. Veamos un poco al significado. Eh, realmente organizaciones o comunidades científicas que estandaricen un poco los términos, siguen siendo términos muy ambiguos. Por ejemplo, si uno busca geoquímica y petrología en la RAE, digamos en el español, no existe un significado. Aún así, en diccionarios en inglés, el significado es algo ambiguo, pero podemos tomar una muy buena referencia de los trabajos que ha venido haciendo, por ejemplo, MINDAT, que hace parte de Lima, de la Asociación Internacional de Mineralogía, y que ha venido, pues, la comisión que trata de unificar toda la mineralogía en general. Entonces, en el Lima uno también va a poder encontrar cosas como el nombre de los 5.577 minerales actuales, cuál es su abreviatura, cuál es su composición química. Digamos que hay una subcomisión que digamos que trata de hacer eso, una comisión. Como igual existe la subcomisión de rocas ígneas, subcomisión de rocas metamórficas y demás que buscan entender la geoquímica, pues como el estudio realmente cuál es la composición de las rocas, de los minerales y demás, y la distribución, migración y bueno, y por qué se mueven estos minerales. Tratar de entender cuáles son las leyes que van a discriminar estos movimientos. Esto hace de la geoquímica pues realmente una disciplina, un área bastante transversal y digamos que donde sus bordes se vuelven difusos con muchas otras áreas del conocimiento de la geología. ¿Por qué? Porque tú usas una geoquímica en muchas de las áreas, ¿cierto? Realmente es una integración de datos y una integración de muchas cosas. Pero digamos que lo podemos entender como todo lo que va a tocar la parte química o elemental, digamos, cómo se va a manejar. Y por el otro, tenemos otra división, que es la petrología. La petrología va a hacer uso de la geoquímica, es una herramienta muy útil dentro de la petrología, y la petrología ya se estudio del cómo están y del cómo llegaron a ser las rocas. Entonces, en la petrología yo sí estoy buscando entender una historia evolutiva, una geología evolutiva de los procesos. La petrología también se sale a veces de los campos convencionales de las petrografías, porque digamos que buscan romper los esquemas no solo de roca ígnea, metamórfica, sedimentaria, sino cómo las rocas van yendo en este ciclo. Es decir, como un sedimento se vuelve roca sedimentaria, como esta roca sedimentaria pasa un metamorfismo y como este metamorfismo se funde completamente, tenemos un nuevo granito, este sube, y cuando sube, no solo está subiendo como granito, sino puede generar yacimientos minerales. Los yacimientos minerales también están dentro de la petrología. Entender la distribución y todo esto, pues es para muy importante. Si en un momento particular o si no está en un momento particular, me puede hacer si yo busco el oro en la parte más alta de un pórfido o en la parte más baja, donde tengo más venillas o bueno, hay muchos factores que van a ser críticos en eso. Ahora, ¿cuál es el método científico que uno va a usar en todo esto? Entonces, vamos a ver que realmente partimos de unas observaciones de campo, ¿no? Acá tenemos los cerros de Mavicure, donde vamos a ver relaciones estratigráficas, configuraciones tectónicas, controles estructurales, y lo importante de las observaciones de campo es que siempre son nuestros amarres. O sea, nosotros no podemos decir que el campo está equivocado. O sea, si yo voy y hago un mapa geológico y dijo que el granito y que la montaña está acá, y pues después voy a campo y tengo acá el río y acá la montaña, yo no puedo decir que lo que está equivocado es la naturaleza.
No, pues realmente se equivocó, fue mi modelo. Las observaciones de campo, pues son las observaciones de campo. Yo lo que quiero es darle una explicación a eso. Ahora, puedo también, por ejemplo, hacer uso de la petrografía. Es otro método, ¿cierto? Entonces, en campo usamos unas metodologías, describimos, tenemos nuestras libretas de campo, tomamos apuntes, tomamos direcciones y demás. Después podemos ir al laboratorio, hacemos una sección delgada, miramos, revisamos cómo es la distribución espacial, cómo se encuentra, cuál es su clasificación petrográfica, cuál es su fase metamórfica, cuál es su litotipo, encontramos todas esas relaciones dentro de esas tendencias litológicas, trituramos la muestra, la molemos, la llevamos a fluorescencia, hacemos un ICP, tenemos diferentes elementos y hacemos discriminaciones geoquímicas. Entonces, cuantificamos porcentajes de elementos formadores de roca, ¿cierto? Entonces, si bien esto es desde la petrografía, pues yo puedo empezar a asociar que la petrografía, digamos que es un gabbro o un granito, pues también va a depender la cantidad de potasio, sodio, aluminio que se va a encontrar dentro del sistema, los elementos mayores, menores, cómo se va a distribuir, la relación entre elementos traza, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos hablando de titanio, vanadio, cromo, estroncio, niobio, terbio, o interpretación de fracciones isotópicas. ¿Cuánto uranio 238 tengo respecto a uranio 236, respecto a plomo 218, a 208, 207, 206? Pues son informaciones que voy a empezar a tener. Puedo tener, que no, pues no vamos a no entrar en detalles, realmente yo no soy muy bueno en esto, o sea, no es mi enfoque, pero digamos es la geofísica, que también viene a ser la respuesta de una propiedad física que tiene la roca. Entonces la roca tiene un peso, tiene una masa, tiene una gravedad, pues yo puedo medir una magnetometría, una gravimetría, puede emitir radiación, entonces puedo tener señal analítica señal de rayos gamma por uranio, por torio, por potasio, ¿cierto? O también puedo tener información por señal respuesta. Entonces yo mando una señal, esta señal puede ser un pulso eléctrico o un sonido, es decir, una sísmica, o puedo mandar, bueno, un montón de cosas, o tener una respuesta y construir, digamos que una serie de señales. Ahora, acá hay algo importante, es ver que cada uno de estos métodos son independientes entre sí, o sea, realmente cada uno tiene su propio procesamiento. Todos, claro, pueden ser de la misma roca, pero digamos que tienen sus propios principios diferentes. Entonces, realmente, ¿cómo terminamos tratando de construir una historia? Porque al fin y al cabo lo que los geólogos realmente queremos es construir una narrativa que sea lo más coherente posible. Hay que tener varias cosas en cuenta y es que, bueno, si bien esta mitología de resaltar tendencias litológicas, diferencias geoquímicas, anomalías geofísicas, pues realmente es una metodología bastante simple, ¿cierto? Pues realmente solo escoger, mirar qué se parece, qué no se parece, pero a la vez termina siendo una metodología bastante robusta. Si vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, allá la miden con otra técnica, igual con la difracción. El difractograma no se va a ver afectado por que haga o no haga la petrografía. Son métodos completamente diferentes. Ahora, cuando yo voy a construir un modelo y una narrativa, pues que mi narrativa sea coherente con lo que yo encontré en difracción, con lo que yo encontré en fluorescencia, con lo que yo encontré en petrografía, pues hace del modelo y de dicha narrativa una mucho más robusta. Claro, es mucho más lógica que modelos y métodos diferentes tengan solo una historia, porque pues al fin y al cabo mi observación de campo es que solo es una roca, pues ahí tendré un modelo mucho más robusto, más fuerte. Eso no significa que mi modelo sea correcto, ¿cierto? Podemos también decir que no existe realmente un modelo correcto, solo existen modelos que nos sirven más que otros. Entonces, yo voy a intentar tomar una cantidad de datos, organizarlos, pero hay muchas cosas que nunca van a ser del todo, no van a ajustar del todo. No necesariamente porque el modelo tampoco sea completamente incorrecto. Hay muchas variables que nos toca considerar. Realmente conozco todo el contexto geológico, porque no es lo mismo que yo ver esta imagen y decir, ah, bueno, es que saqué una muestra acá y otra muestra acá, y con eso voy a representar todo el cratón amazónico. Pues bueno, yo no puedo modelar el cratón amazónico con dos muestras, o si lo hago, pues el error relativo pues, va a ser bastante alto.
Entonces va a depender de la densidad de datos, va a depender de muchos factores que van a hacer que un modelo pueda ser muy bueno, muy cercano, muy probable, muy preciso, muy exacto, pero eso no implica que sea el modelo perfecto o que inclusive sea un modelo correcto donde digamos que pues ya no es necesario modificarlo. Ejemplos, digamos, tenemos la tectónica de placas. Si bien la tectónica de placas es un paradigma fundamental en el que pues, nos basamos muchísimo, pues si vamos y revisamos con detalle cada parte de este paradigma, pues hay unos puntos que no cuadran. El modelo no se ajusta a todas las cuencas, hay modelos que de pronto entonces no podemos hablar de la misma tectónica en el Mesoproterozoico que en el Cretácico, que la tectónica, la neotectónica actual. Hay cosas que los modelos no van a llegar a, podemos mejorarlos, pero siempre van a ser modelos al fin. Ahora, con el paso del tiempo, pues para dar esas explicaciones, los geólogos empezamos a marcar una serie de reglas. ¿Cierto? Ahora, estas reglas que veíamos y observábamos, pues de que la manzana cae del árbol y se estrella contra la tierra, pues eso es la ley de la gravedad. Hay un entendimiento de una causa, un efecto. Absolutas, realmente. O sea, nosotros las marcamos como absolutas porque queremos crear leyes universales. Todo el universo se rige por la gravedad. Pero si vamos y miramos la historia de la ley de la gravedad, pues habrá que ver qué es la gravedad. No es lo mismo para la mecánica clásica que cuando hablamos de mecánica relativista a mecánica cuántica. La gravedad son cosas diferentes. Pero podríamos decir que hay unas leyes de la gravedad, hay unos conceptos y empezamos a querer entender el universo a partir de dichos modelos o dichos paradigmas y leyes que nos expliquen y nos definan un poco. Entonces, por ejemplo, acá son algunos análisis, digamos que teniendo en cuenta el cero, como que tanto afecta dicho ley o dicho postulado a un análisis. Entonces, podemos tener análisis donde vamos a obtener elementos mayores y menores, ¿cierto? Entonces van a ser nuestros elementos formadores, sílice, aluminio, demás. Elementos menores bueno, depende del sodio, el calcio, el potasio puede ser formador, pero digamos podemos tener, no sé, un hierro, un cobalto, molibdeno, bueno, otros elementos que a veces se meten como menores. Elementos traza, el titanio, escandio, no sé, de pronto algunas veces elementos de tierras raras, bueno, estos son comunes como elementos traza, elementos radioactivos como uranio, torio, pueden ser trazas, ese tipo de cosas se pueden medir. Nucleidos, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de nuestros isótopos. Entonces, que tengo isótopo oxígeno 18, oxígeno 16, carbono 14, uranio 237, bueno, todos estos isótopos. Petrografía es otro método, ¿cierto? Y cristalografía. Estos están diferenciados porque, como les comentaba, son independientes entre sí. Si vamos a ver cada uno, digamos, de estos normalmente elementos mayores y menores, los mido con fluorescencia de cada elemento, que es el nivel energético entre sus orbitales. Los elementos traza, que se miden por ICP, en ICP normalmente se mide según su masa atómica. Los isótopos, por una relación de masas isotópicas, normalmente yo en isótopos, yo no sé cuántos ppbs o ppms tengo de uranio. Lo que normalmente tengo es cuánto 238, 236 tengo respecto 238. Y yo después tengo un circuito, pero son comparaciones que a partir de fracciones, la petrografía que depende de las propiedades de reflexión y reflexión de los minerales a partir de una luz, que sea o bien transmitida o bien reflejada, y la cristalografía que por ejemplo depende de un fenómeno físico, que es la ley de Bragg, bueno, de una serie de ondas, entonces yo meto fotones y depende cómo esté ordenado y cómo esté empaquetado mi mineral, voy a tener una respuesta. Cada uno de ellos depende de modelos totalmente diferentes, de principios físicos diferentes. Y acá, en esto, pues vemos una serie como de leyes o postulados.
tenemos una ley de cruce y corte, que es una ley empírica, que simplemente se la enseñan a uno en primeros semestres y que dicen, si algo está cortado por otro algo, pues ese segundo algo es más joven que lo anterior. Digamos que si yo tengo un proceso, un evento A, un evento B, el evento B afecta a, pues el A tiene que existir antes para ser afectado por B. Porque pues si no, no se podría dar. Es una ley empírica porque es parte de nuestra observación. ¿Sí? O sea, vemos que eso sucede, vemos que eso pasa, pues no hay fallo en esa lógica. Lógico no implica que sea cierto. Es decir, yo puedo hacer la probabilidad de qué pasa si yo tengo, cuál es la probabilidad de que llueva si yo traje una sombrilla. Bueno, lo puedo mirar, pero también puede llegar a un punto donde yo marque la probabilidad de que llueva si yo traje sombrilla. ¿Cierto? Entonces, realmente el test lógico existe. Yo puedo mirar cuál es la probabilidad de que llueva, cuál es la probabilidad de que yo tenga una sombrilla, pero realmente no existe una causa y efecto. Que yo tenga una sombrilla no va a implicar absolutamente nada en que llueva o no. No es, yo no tengo un dominio en la meteorología. Sin embargo, el modelo o la ley empíricas que vemos de la observación y hay leyes teóricas que es de otros fenómenos que cuando de pronto a partir de modelos matemáticos, a partir de otros, pues logramos entender. Las leyes termodinámicas, por ejemplo, son leyes empíricas. Realmente, y muchas veces una ley empírica se nota porque necesitamos constantes. O sea, necesitamos ajustar realmente. O sea, tenemos estos datos, pues nos dimos cuenta que esto es una curva, y ahí esa curva tiene una constante. ¿Qué significa la constante de gases ideales? Pues en sí nada. O sea, eso es una constante, es un número para que los números ajusten, es un factor de conversión. Pero pues simplemente es un número que sale de experimentar, de hacer el experimento una y otra vez y encontrar esos factores. Modelos o leyes de geología estructural y tectónica, que pues son algunas son teóricas, otras son empíricas, ¿cierto? El hecho de, bueno, yo puedo coger un computador y modelar y darme cuenta que para que una roca de tal peso se suba sobre otra, pues hay toda una teoría detrás, desglosa una serie de matemáticas, la geofísica es muy bárbara en esas matemáticas complejas, y sacar esa ley de postulados. Tenemos ley de Snell, ley de Bragg, es fotónica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mueve una onda? Si la onda se cambia su ángulo por reflexión, por difracción de masa, o series de reacción de Bowen, que igual vuelve también, son unas leyes empíricas. Entonces, él coge una serie de minerales, de rocas, los derrite, los cristaliza, se da cuenta que hay una secuencia, y pues lo hace muchas veces, dice, bueno, si esto lo repetí 200, 300 veces y siempre me dio lo mismo, pues hay una ley implícita que define eso. Ahora, los numeritos son, bueno, ¿qué tanto afecta? Entonces, este es un elemento, un diagrama, y ya empezamos a ver qué vamos a hacer con esto. Entonces, yo tengo óxido de sodio, óxido de potasio, óxido de sílice. Si yo tengo óxidos, estoy hablando de mayores y menores, es una convención no escrita, de hecho, me parece mal, en general los autores, nadie especifica si calculo en óxidos y en elementos o todo eso, pero uno supone que si siempre los ve en óxidos mayores, se está hablando de porcentaje en peso. Hay veces los autores no tienen la delicadeza, digamos, de poner las unidades de las cuales se hacen las mediciones, pero pues es importante muchas veces. Normalmente si uno ve en óxidos, acá lo que uno va a ver es una serie no estoy mal, esas son series de la clasificación de sílice que está relacionado a unos eventos y la cantidad de sodio y potasio. Ahora, ¿qué cosas van a afectar? Y acá vienen los unos a esto. ¿Qué minerales o cuánto sodio y potasio eso se puede tener o qué minerales voy a formar? Las leyes termodinámicas me van a afectar bastante ese aspecto. O sea, cantidad pues sí va a estar determinado, la voy a poder explicar desde las leyes termodinámicas. Sin embargo, no importa, realmente el sodio no le va a importar mucho si existía antes o no una roca, sino realmente él se afecta por los elementos químicos que tiene. Si la roca fue fallada o no fue fallada, no le importa. Igual la parte estructural.
lo mismo tenemos en las leyes de Bragg y de Snell, pues donde, pues, si ustedes van y miran una roca, o si yo tengo un compuesto químico, pues realmente, en la mayoría de los casos, no va a importar si yo tiene un efecto, o sea, le pongo luz o no le pongo luz, él está actuando químicamente. Eh, ya, digamos que hay, y algo que sí va a importar son las series de Bowen. Claro, si vamos a mirar cómo se discriminan elementos mayores y menores, pues en la serie de Bowen nos está diciendo que el sílice va a aumentar en modo del granito, el otro, entonces sí hay una relación. Este es un diagrama de álcali, ¿cierto? Muchas veces nos va a ser muy útil para saber cuál es el estado de una roca, cuál es dentro de las series calcoalcalinas, dentro de las series todo el, pues queremos ver si dicha roca va a tener una afinidad máfica, una afinidad u otra. Muchas veces también nos sirve, por ejemplo, si queremos saber el grado de diferenciación de un magma. Si uno, digamos que un punto fácil en las rocas ígneas, pues la cantidad de sílice y la cantidad de sodio y potasio que tiene el sistema nos va a ser muy buen indicador de en qué punto de la cristalización magmática estamos. Esa es una de las razones por las cuales la serie de Bowen pues, va a afectar bastante. Podemos tener elementos traza, elementos menores de traza. Estos ya se encuentran en ppm, ¿cierto? Y en este caso tenemos tres trazas importantes, por ejemplo, rubidio, iterbio, novio y iterbio y itrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con ellos? Acá con ellos se está buscando hacer una discriminación tectónica. Entonces, los elementos traza realmente se mueven por otros factores. Como yo no tengo tantos de estos elementos para generar un mineral o una roca como tal, lo que sí puede pasar es que el tamaño que tiene el átomo es similar a otro tamaño. ¿Lo cuándo puede pasar? Por ejemplo, hemos escuchado lo que es la anomalía de Europio en las plagioclasas. ¿Qué pasa con el Europio? Si bien el calcio y el europio son dos elementos químicos diferentes que cuando yo hago fluorescencia de rayos X o otras técnicas las diferencio porque pues el nivel de energía de sus orbitales es diferente y demás. Si volvemos y simplificamos y volvemos, digamos, al modelo de Bohr del modelo químico, pues yo puedo decir que un átomo es una bolita, ¿cierto? Es un círculo donde la última capa es lo que me importa, ¿cierto? A mí me importa es cuál es la carga que tiene la última de esto, entonces si es más 2 menos 2 esa carga, y el tamaño de su radio, ¿cierto? O sea, si yo tengo un átomo de cloro, él tiene un tamaño mucho más grande que el de sodio, y todos los elementos químicos tienen un tamaño iónico. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un compuesto del mismo tamaño y de la misma carga que otro? Como yo estoy en un ambiente relativamente caliente, yo puedo sustituir uno por el otro. Una estructura cristalina en ese espacio se va a sentir cómoda porque al fin y al cabo no está cambiando la carga, es decir, no hay cambio en la electronegatividad, estoy sacando un elemento más 2, meto otro más 2, y el tamaño es el mismo, ¿cierto? Entonces, pero entonces, ¿por qué algo como las tierras raras se van a cambiar? Porque si es que las tierras raras son pesadísimas. Ahí también hay otros factores como la contracción de los lantánidos. Como los lantánidos, o sea, las tierras raras, tienen tantos protones, pues hacen más fuerza de atracción y contraen sus orbitales de los electrones están más cerquita, por así decirlo. Esto hace que aunque el sodio tiene menos electrones, el último electrón de su orbital está a la misma distancia que el último electrón como el último orbital del electrón del europeo. Entonces tienen el mismo tamaño, por así decirlo. Y eso hace que cuando yo estoy en un magma, si yo tengo europio, que normalmente es traza, pues el europio va a entrar en la plagioclase que se está formando. Pero yo estoy así formando el mineral, está la calcita y hay un europio por ahí volando, llega, pues cuadra y el cristal empieza a crecer, empieza a atrapar. Él no se va a sentir incómodo, químicamente es estable, ya lo vamos a manejar. Ahora, de eso va a depender ambientes tectónicos. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener europio disponible en todo momento. La calcita no va a estar abierta y disponible a recibir europio en todo momento.
hay varios elementos químicos que van a depender del momento o del lugar tectónico desde el cual fueron generados. Otros diagramas que a veces también son muy importantes, por ejemplo, para discriminar hemor, para discriminar otros elementos. Entonces, si vemos a tierras raras, pues por ejemplo tenemos que las normalizaciones de tierras raras tengo estandarizaciones, o por ejemplo versus condrita versus morph y todo eso. ¿Qué es lo que queremos ver? Esa distribución de tierras raras. Acá está, por ejemplo, esta anomalía en Europeo y refleja precisamente esta historia. Ahora, como ven, los elementos traza se mueven por principios diferentes. Yo puedo tener granitos de cualquier punto de la gráfica entre sodio, potasio y sílice, y esto va a estar hablando de otra historia. Entonces, yo con esto puedo saber si algo es un basalto o si es un granito, pero yo no voy a poder saber si fue generado en el fondo del océano, en un arco magmático, en un arco de islas o en un ambiente anorogénico. Entonces, acá las trazas me empiezan a dar mucha información. ¿Por qué? Porque si yo estandarizo y digo que el 1, que el 0, o sea, la muestra base, es una condrita, ¿qué son las condritas? Las condritas son rocas, ¿cierto? Simplemente que yo digo, bueno, la prototierra era un meteorito gigante, una condrita gigante no diferenciada, que empezó a diferenciarse. Por ende, yo puedo decir que una condrita, la composición de tierras raras y demás, es la inicial. Ahí empieza la Tierra. ¿Qué pasa si yo tengo más de un elemento? Que hay una tierra rara que tengo por encima del promedio de las condritas. Pues que hay un proceso que está concentrando dicho elemento. Las condritas tienen mucho más hierro, mucho más magnesio, están llenas de olivino. Pues a la medida que el planeta se diferencia, pues el olivino baja, el manto baja, la roca y la corteza continental se enriquecen minerales incompatibles. Van a pasar estos fenómenos también en tierras raras livianas y tierras raras pesadas. Esos procesos o esas tendencias son las que yo voy a buscar. Cuando yo comparo una roca, un basalto, con, por ejemplo, la señal de condrita y la señal de morph, o sea, de mid-ocean, de ridge oceánico, MMS oceánico, pues yo quiero ver, es saber si ese basalto, ¿dónde fue creado? ¿Fue creado en una dorsal mesoceánica? ¿O es un basalto que salió de una pluma de Hawái? ¿O es un basalto que viene de una subducción? La cantidad de sílice, sodio, y potasio puede ser muy similar. Pero la composición que tiene el manto y por ende el basalto de una pluma, aquella que sale de una dorsal mesoceánica. Esto lo de acá, por ejemplo, ya es especialidad y este es fugacidad del uranio, no me acuerdo, este mide, este es un cálculo. Y acá tenemos pues la edad, en esto es la edad uranio, torio, helio, ¿cierto? ¿Qué sucede acá? ¿Cómo yo saco estos datos? Estos datos vienen de otro fenómeno. Entonces, claro, yo tengo todas mis rocas, se están formando, pero hay otro fenómeno que sucede con elementos como el uranio, el torio, el potasio, el samario, el lutecio, el hafnio, digamos que son los isótopos. ¿Qué es un isótopo? Una partícula, un nucleoide de un elemento que tiene más o menos protones, ¿cierto? Y que siguen siendo el mismo elemento. Hay isótopos estables, oxígeno 18, oxígeno 16. Ahora, que sean similares químicamente no implica que sean exactamente iguales. ¿Qué va a pesar más? ¿Un oxígeno con 18 protones, con 18 neutrones? Mientras es oxígeno 16 porque tiene 8 protones, 8 neutrones. Oxígeno 18 porque tiene los mismos protones, 8 protones, pero tiene 10 neutrones.
¿Qué pasa con esos dos neutrones de más? Pues tengo un líquido pesado y un líquido más liviano. ¿Cómo se van a distribuir? El pesado baja y el líquido sube. Los gases son líquidos, porque cumplen las funciones de los líquidos en la mayor parte. Por ende, el oxígeno 18 está abajo y el oxígeno 16 está arriba. Hasta ahí siguen siendo leyes que entendemos. Ahora, si yo mido el oxígeno 18, la relación de oxígeno 18 respecto a 16, a nivel, al estar más arriba, pues hay más probabilidad de tener isótopo liviano. Al estar más abajo, pues va a haber más probabilidad de encontrar isótopos pesados. Los isótopos en general van a tener esas cualidades, van a ser más pesados. Una forma de medirlos en un ICP es ver esas leves tendencias, ¿cierto? Hay otras cosas que también les pueden pasar a los isótopos. Si yo tengo un isótopo de uranio, lo puedo cambiar por calcio, pero cuando ese isótopo, ¿cierto?, está ahí y empieza a decaer y empieza a convertirse en otros elementos, cuando pasa plomo, él ya no se puede mover fácilmente. La forma del plomo y queda atascado. Eso es muy útil en geocronología porque hace que un zircón, por ejemplo, el uranio entra y sale del sistema, pero el plomo, entonces hay menos probabilidad de que haya una contaminación por plomo posterior. Ahora, este decaimiento, ¿cierto? Nosotros tenemos isótopos inestables, que es, por ejemplo, el uranio 238, género viejo, eso va a pasar en todo momento. Yo tengo 10 isótopos, ¿cierto? Pasa el primer momento, ninguno decayó. Pasa un segundo instante, hay una isótopos padres, un isótopo hijo, que es el cambio de ese isótopo que decayó, y una partícula que se emitió. Porque pues cambió. Si, por ejemplo, tenía isótopo 238, ¿cierto? Le voy a quitar, necesito que se convierta en 236, puedo emitir un helio. Entonces le quito 2 protones y le quito 2 electrones, es una partícula alfa, y él cambia a otro isótopo. Y empiezan a salir así, y empieza a haber toda una cadena. De hecho, son concordias, muchas veces se ven en este sentido. A medida que avanza la edad, digamos que pasan más miles de millones de años, pues yo puedo tener más probabilidad de que los isótopos padres se conviertan en isótopos hijos. Eso es indiferente de lo que le está pasando al mineral y la roca. ¿Qué es lo que pasa? Que a ciertas temperaturas, por ejemplo, el zircón recibe, ¿cierto?, uranio. Entonces, digamos, en todo momento, como se está moviendo el uranio, todos son isótopos padres. Entonces, el reloj simplemente siempre da igual. Pero cuando se enfría, los elementos ya no son libres de salir y entrar. Ahí empieza el conteo regresivo. Porque si tengo 10 isótopos padre, ¿cierto? Entonces va a empezar a pasar el tiempo, entonces después va a tener 9, después va a tener 8, después llega, y ya de pronto cuando está en 3, ahí fue cuando llegó el geólogo que se puso, lo abrió y lo destapó. Y va a ir a la relación y dice, ah, bueno, esto lleva 7 temporadas decayendo. Cada temporada, según el sistema, entonces corresponde a tantos millones de años, y así mismo datar uranio, plomo en zircones, que por ejemplo estas dataciones que es uranio, torio, y acá el helio. Entonces lo que se hace medir es, claro, cuando él decae y bota ese helio, a veces ese helio queda atrapado dentro del mineral. Hago el conteo de cuánto helio hay y cuánto helio me da una relación de cuánto uranio había y empiezo a construir mi historia. Y eso son principios físicos diferentes, digamos, independientes entre sí. Otro, claro, digamos que ya algo más convencional, pues es una petrografía, una clasificación de rocas. Ahí todo esto es lo que se denomina, digamos que son lo que vamos a usar en geoquímica. Y por eso las narrativas petrológicas pues suelen ser tan complejas. Cuando yo tengo todo esto, tengo que explicar el por qué una historia me generó todo esto. Porque yo no puedo rechazar la realidad. Si estos son mis datos, pues esos son mis datos. Si la roca tiene esa, no puedo estar siempre suponiendo que el dato fue errado,
que tuvo contaminación o demás. No, yo tengo que explicar esa parte, ¿cierto? Entonces, acá es cuando ya aparecen, pues, justamente todos estos diagramas para simplificar la divulgación de la información. Entonces, digamos, intentemos explicar la información que hay en un mapa, pero solo con texto. O, por ejemplo, la información que ahorita les mostré, solo escribiendo, simplemente, pues realmente es algo inmanejable y súper tedioso. Leer una memoria geológica, pues de hecho ni siquiera no es suficiente para entender el mapa, porque te imagínense describir qué hay al norte, qué hay al sur, que pues los diagramas, las figuras nos permiten toda esta información. Ya un ejemplo, por ejemplo, digamos, de lo que ya realizo, esto es desarrollado en Power BI, entonces lo que empiezo a jugar es con diferentes tipos de modelamiento. Puedo empezar a mirar en diagramas ternarios cómo se mueve la diferencia entre silicatos, quitando el cuarzo, entre carbonatos, entonces agregar dolomita, calcita, anquerita, y arcillas, a partir de ciertas muestras, y acá el porcentaje de cuarzo está medio según la cantidad del lo que yo tengo que buscar como geólogo es tratar de explicar, bueno, este es un diagrama ternario, yo puse otro que es de plagioclasa, feldespato y porcentaje de minerales más. Acá hay otro que es de arcillas, estas son arcillas tipo 1-1, me refiero a arcillas tipo caulinitas, serpentinitas, halvicitas, tipo 2-1, que acá están moscovita, biotita, hilita, flogopita, glauconita, y las 2-2, que bueno, realmente son 2-1-1, que hace parte del grupo de las cloritas. Entonces ahí y también ahí caben prácticamente clorita, clinocloros y antigorita, bueno, todo este grupo. Estos son algunos gráficos, ¿cierto? Esto es un modo de ver las arcillas, pero yo también puedo ver otros modos de ver la arcilla. Yo puedo revisar la clorita versus las micas reales, es un término relativamente en desuso, que habla de la biotita, moscovita, plogopita. La hilita, que es un filosilicato producto de la diagénesis de las esmectitas, entonces aparece en un ambiente geológico particular. Caulinitas, esmectitas vermiculitas, que son arcillas expansivas, eh, y bueno, hacer diferenciaciones, por ejemplo, entre esmectita, mica real, clorita, entre esmectita, mica real, hilita, entre hilita, cada uno va a ser diferente. No es lo mismo mi proporción caulinita, hilita, mi proporción hilita, clorita, hilita, esmectita. Con un porcentaje hilita, esmectita, yo estoy tratando de entender cuánto fue la profundidad o temperatura a la que llegó una columna estratigráfica. A medida que yo profundizo y se da una diagénesis más alta, la esmectita se convierte en hilita. Pero la relación entre hilitas y las micas reales, es decir, cuánta hilita tengo respecto a moscovita, biotita y eso, me está hablando más bien de sedimentarios. Realmente una moscovita no se genera un sedimento. Yo no tengo una roca sedimentaria y no hay un suelo que genere biotitas. Las biotitas, las cloritas, las moscovitas son productos o hidrotermales, en el caso de las moscovitas, biotitas, digamos, es un poco más inusual, pero también puede ser hidrotermal o mucho nivel líquido. Entonces, si yo ya tengo que estos gráficos empiezan hacia los bordes y no hacia el centro, sucediendo es un proceso de erosión y más no tanto de suelos. Ahora, en los suelos tropicales abunda muchísimo la esmectita y las vermiculitas. También pueden definir targets. Si yo tengo petróleo o si yo quiero tener ciertos minerales, de pronto me sirve más tener una unidad geológica que tenga mayor contenido de arcillas expansivas que aquellas que no lo tienen. Las arcillas expansivas se usan desde lubricantes hasta para el sector farmacéutico, antidiarreico y todo eso, pues viene de eso. Entonces realmente el mismo truco, digamos que usan de comunidades indígenas de comer arcilla para cuando se sienten mal del estómago, pues realmente ir a la farmacia no es diferente, solo que han limpiado la arcilla, entonces ya solo es un tipo de arcilla, pero de hecho funciona exactamente igual. Son cosas que inclusive también se han analizado acá en el laboratorio, pues digamos que por eso conocí el tema, porque a veces pues llegan de las industrias farmacéuticas, bueno, que necesitamos querer saber si esto nos va a servir o no, pues para estos procesos. Bueno, estos ya son procesos de difracción, de clustering, de procesamiento, bueno, de ahí todo un juego de lo que uno puede hacer. Acá yo lo que hice fue un grupo
Entonces cogí rocas sedimentarias, hacen parte de varios tipos, y cogí todos los para entender cuál es la forma promedio de los difractogramas que componen un grupo. Eso me permite entender que si todo este grupo pues tiene esta forma, acá de hecho este es el pico de la, este es una hilita moscovita, acá creo que este ya de 7, acá creo que este ya empieza a ser el de cuarzo, pero miren que el cuarzo no está siempre, entonces cuando yo tengo los mínimos, es decir, hay minerales de este grupo que tienen cuarzo, hay otros que no, pero todos sí tienen esmectita moscovita. Explicar qué es lo que está pasando pues, es la parte necesaria. Tendré que explicar qué pronto qué pasa. Ah, bueno, si tengo una sucesión entre calcita y limolitas, pues es normal que no tenga tanto cuarzo. En la fracción limo, el cuarzo ya es demasiado pequeño y yo no transporto cuarzo tamaño limo, ni tamaño arsímetro, porque él se desintegra y se vuelve soluble. Entonces, el cuarzo solo llega a tamaño, bueno, hay como un punto medio del limo criptocristalino. Entonces, me empieza a hablar un poquito de ambiente. Entonces, bueno, ya por fin, cuando yo ya tengo toda esta estructura, recogí todos mis datos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestros modelos geológicos y nuestros modelos petrogenéticos. Entonces, me voy a pasar un poquito. Entonces, ¿qué es un modelo geológico y qué es un modelo petrogenético? Un algo, ¿cierto? Yo quiero construir una narrativa para explicar un algo. Un mapa geológico es un modelo geológico. Es una explicación de dónde se encuentran las cosas. Un modelo bastante sencillo, bastante simple, digamos que prácticamente solo es un dibujo, pero es un modelo. Ahora, un modelo petrogenético normalmente tiene unas muchas mayores exigencias. Claro, ya no es solo explicar es qué tengo o qué vi, sino darle un origen, como su propia parte, digamos, genética lo exige. Yo tengo que construir una historia o dar una explicación o dar un contexto. Acá hay un modelamiento geotermocronológico. Entonces, esto es, bueno, es parte de lo que nos enseñó este Nathan Kovnik, también digamos que este es un mapa de Reino Unido, ¿cierto? Entonces, pues acá tenemos la gran isla británica, acá tenemos pues toda esta parte, ellos tomaron varios puntos de esto y construyeron una historia termal. Entonces, acá, en esta gráfica, lo que vemos es la temperatura, ¿cierto? Y la ubicación de los elementos. Entonces, sí. Entonces, ¿qué tenemos, digamos, en la parte más baja? Uranio, plomo en circones. ¿Qué significa? Cuando yo estoy datando uranio, plomo en circones, yo estoy buscando, o sea, yo lo que voy a encontrar es, primero, que el circón, el momento en el que tiene esta fase de difusión entre uranio, plomo y eso, pues se va a encontrar casi que entre 750 y 900 grados. Significa que cuando la roca se calentó por encima de eso, se reseteó el sistema. Yo solo voy a saber su edad de cuando estuvo de 750 grados para acá. Eso también implica que si la roca vuelve y se calienta, pues perdí toda mi información anterior y empieza una nueva historia termal. Eso hace, por ejemplo, que la termocronología no esté afectada por leyes de cruce y corte. Claro, puede llegar una roca ígnea, atravesar una roca sedimentaria, pero si eso vuelve y se profundiza y se exhuma de nuevo, ambas rocas van a tener la misma historia termal, porque se resetearon. Claro, puede que el ígneo tenga una historia diferente al sedimentario, pero cuando esta se calentó, va a tener una historia termal diferente. Ahora, bueno, si tú calientas una roca sedimentaria por encima de 750, 800, normalmente la fundes, vas a tener granitos tipo S, pero ya empiezas a construir una historia. ¿Por qué tengo una roca que tiene una afinidad geoquímica de roca sedimentaria? Voy y la miro, tiene, no sé, un fósil, una cosa, pero voy y la reviso y es un granito. Bueno, tengo que darle una... Bueno, claro, entonces acá empiezo a mirar. De pronto estas edades me empiezan a decir, no solo miro circones, sino que cada mineral tiene su propia temperatura de cierre, dependiendo de su tamaño, dependiendo de su geoquímica. Pueden datar monacitas, granates, titanios, orblendas, rutilos, zapatitos, feldespatos, demás. Cuando yo hago eso,
quiero construir una historia termal completa. Entonces yo cojo y voy y miro una roca, entonces dato el zircón, dato el granate, dato el rutilo, dato el apatito, es lo que normalmente hacemos en los llanos orientales con Hegema. Con eso empezamos a construir la historia termal de esos granitos. Si sabemos que un granito Rapakivi fue a 1.500 millones de años, y los zircones nos dan eso, y después nos da otra edad en granates de 1.500, pero entonces el zircón 1.550 y el granate de 1.500, entonces uno empieza a decir, ah, bueno, significa que para enfriarse 150 grados gastó unos 50 millones de años. Por eso. Ah, bueno, la temperatura de cierre del mineral va a ser el momento, digamos a modo simple, en el cual el cronómetro empieza. Esa es tu temperatura de cierre. Entonces, en este caso, las temperaturas de cierre serían donde terminan el gap. Digamos que esperamos que si tú tienes una titanita, estás midiendo y datando su temperatura de cierre. Ten en cuenta que no estás datando ni antes ni después, sino esta franja. Y acá esa temperatura de cierre va a depender de la rapidez con la que el mineral cristaliza. Es un mineral que cristaliza muy lento. El tiempo geocronológico que yo vaya a medir va a ser muy ambiguo, ¿cierto? Y relativamente su temperatura es mucho más baja. Entonces, esto no es tan cierto. ¿Por qué? Porque uno dice, ah, no, pues claro, el mineral se da a tanta temperatura, deja de durar sus partículas, y listo, se cerró. Pero, ¿qué pasa si tengo volátiles en el sistema? Ahí la teoría se empiezan a volverse un poco más complejas. Los modelos se vuelven más complejos y hay que explicarlos. Entonces, los modelos actuales de geocronología tienen en cuenta cosas como el tamaño del zircón, si está zonado o no, si tiene inclusiones o no. Por ejemplo, zircón que tiene inclusiones lo rechazamos, porque ya la medición ya está alterada. Entonces no podemos datar un zircón con las inclusiones porque de pronto estamos datando es la inclusión. Y es un evento y es muy problemático. Por ejemplo, es un gas. Los gases están metidos dentro de los volátiles. Y las plagioclasas es una cosa que primero se altera con mirarlas, o sea, uno va y mira cualquier sección del gas y está alterada, y lo otro se producen fácilmente. Entonces llega un impulso hidrotermal y te reseteó el sistema. Lo otro, pues es que mira que está a 100 grados. A 100 grados, pues es mucho más fácil que tengamos eso. Entonces, solo la subida de unos cuantos kilómetros en la corteza continental, es decir, sacar una montaña o volver una cuenca, ya estás jugando casi con 80 grados ahí en este proceso. Entonces las historias termales de baja temperatura siempre van a tener el problema que se pueden resetear fácil. Ahora, el problema de las altas temperaturas es que, pues, por ejemplo, tenemos que los granitos Rapakivi se formaron en 1.500, 1.800 millones de años. ¿Y qué pasó después? Pues no sabemos. Porque hemos perdido una historia termal. Y si de pronto sacamos la historia termal de baja temperatura, pues muy seguramente nos dirá lo que pasó hace los últimos 20, 50 millones de años. Entonces sigue dejando la historia, bueno, ¿qué pasa entre 50 millones de años y 1.500? Hay que contar una narrativa. Pero la geocronología ya no nos la va a poder contar. Entonces, habrá que buscar otros métodos. Cosas que van a afectar. No es lo mismo que tú tengas una muestra acá y una muestra acá. No es lo mismo la edad geotermocronológica que tenga la muestra en la punta del Everest es diferente a la de la base, porque es que para llegar a 5.500 metros te demoraste en subir y te enfriaste más. Diferente a aquella que se encuentra ahí. O diferente si yo hago un pozo de perforación, un pozo petrolero y saco una muestra a 3 kilómetros y está a 40, 50 grados. Son historias termales diferentes. En eso, pues acá aparece QTQ. El Nikito es el de los cursos que recibimos hace poco, y él lo que hace es tratar de entender y hacer probabilidades de esto. Entonces yo tengo, por ejemplo, estos son mis granos, ¿cierto? O sea, esta es acá mis granos, cantidad de puntos, y pues yo tengo una estadística, el número de las trazas o todo esto. Esto me da una edad promedio, una edad de una serie de medidas. Este modelo lo que él intenta decir es, bueno, se supone que para que usted tenga esta gráfica, pues hubo que haber una historia termal, ¿cierto? Entonces él empieza a mirar cuál es la probabilidad
de que para que yo tenga tales niveles, tales concentraciones de elementos radiogénicos, haya sido que hace 40 millones de años haya estado a tal temperatura. Y estos que ustedes ven aquí son esos modelos. Entonces él dice, bueno, un modelo sencillo que le sirve el programa es que hace 100 millones de años estuviera a 10 grados, después se profundizó, hace 40 millones de grados llegó a 100 grados y después se exhumó. Es un modelo simple. Entonces él dice, mire, el modelo más simple que yo puedo hacer es este. Y funciona, agarra más o menos los datos y le dice, tengo una probabilidad de acierto del 70%, porque son la cantidad de datos que caen adentro, otros se me caen afuera, en fin. Otra cosa que puede hacer el programa es decir, uy, no, mire, estaba a 70, hace 100, después bajó a 100, después subió, después bajó y después terminó subiendo. El resultado final es el mismo. Todos están tratando de explicar el hoy. Ahora, es el geólogo quien tendrá que empezar a ver, bueno, ¿qué es esto? O por ejemplo, Edgar, yo puedo decirle al programa que, venga, yo estoy seguro que hace 80 millones de años esto se exhumó. ¿Y cómo está seguro? No, pues marica, es que yo encontré una roca sedimentaria de 80 millones de años. Es decir, pues para que yo pueda ver una roca sedimentaria, pues se tiene que estar erodando. Y para que esté erodando es porque está en la superficie, está a 0 grados. Entonces yo puedo, a partir de observación de campo, decir, bueno, esta roca tuvo que estar acá. No siempre tengo la información, a veces no tengo. Y ya construir una historia evolutiva y termal. Entonces, este es de Mark, es otro de los que también nos enseñó. Entonces, este es uno de los modelos que empieza a hacer. Y como ven acá, esto es un modelo de probabilidad, ¿cierto? Entonces, eso que vimos atrás, ¿cierto? Entonces él llega y lo coge, entonces yo ya no hago pues 5, 10, 15 probabilidades, sino hago 1000, 2000, 10.000 iteraciones y construyo todas las probabilidades. Y él me dice, bueno, lo más probable es que esta sea su historia termal. Ellos hacen una medición de varios puntos, ¿cierto? Entonces cogen toda una roca y en este caso lo que hizo Mark fue construir la historia termal, termal de baja temperatura de de esta región de los Alpes al norte de Italia. Entonces, con eso, ellos querían ver, bueno, en qué momento, el tiempo, o sea, hace cuántos millones de años, y la tasa de exhumación de esta roca, a partir de una interpretación y correlación de datos. Entonces, ahora, software, IA y Big Data. Todo esto termina partiendo de un montón de datos. O sea, realmente yo termino teniendo un mar de datos, una cosa horrible, y después termino con un mar de programas. O sea, realmente esto es un problema que ya empezamos y se empieza a marcar dentro del Big Data. Digamos, si miramos una escala de tiempo, pues hay varios programas que han ido apareciendo. Existe Petroplot en 2003, GeoKit, más o menos para esta época también apareció GSKit, Petrograph, GeoPlot, GSDplot y CGDK. Estos programas lo que hacen es generar toda esta serie de gráficos, es generar modelos, integrar la información que te da la fluorescencia y bueno, construir. Sin embargo, estos tienen varios problemas, digamos, si bien uno de los más útiles, digamos, de mucho uso, es GSKit, pues los otros tienen sus procesos contras, claro, generan gráficos, facilitan, pero, por ejemplo, algunos de estos ya no están siendo publicados actualmente. Entonces, digamos que se estancaron en unas funciones, pero como no, los mismos autores que lo crearon no han continuado, pues no tenemos como mayor funcionalidad. Problemas de GSKit, está escrito en R, que R es un lenguaje que si bien es muy útil, en muchas cosas, tiene un potencial muy fuerte, no es compatible con todos los sistemas operativos, a veces se queda un poco corto con ciertos en particular, lo que empieza a tener problemas de compatibilidad. Si no estoy mal, GSKit tiene problemas de compatibilidad, por ejemplo, con iOS. Entonces, si compraste una tablet o eso, pues entonces ya no puedes usar, te toca meterle un sistema Windows, entonces empieza a ser complicado. Algunos de estos de Geoplot, GCD, están también en Visual Basic, entonces solo depende de que tú tengas o la licencia de Excel o que tengas la licencia de Corel, limita bastante. Otro de los problemas es que estos programas
no fueron construidos a partir de unos datos abiertos. No estoy criticando a los autores, la verdad, el trabajo en cada programa fue bastante. Sin embargo, el problema es que como yo no conozco el código, pues no sé qué están haciendo. O sea, llega un punto que, claro, a primera vista es una cosa maravillosa, pero como yo no puedo manejar el código, yo estoy confiando que el trabajo que ellos hicieron y el código que ellos hicieron, pues esté bien. Y viene el problema de algunos de estos programas de que si el creador no actualiza, como yo no tengo el código, pues no puedo actualizar. Ante eso, digamos que ya aparece esta herramienta que es muy buena y que pues digamos que también quería mostrarle bastante acá en el marco todo este tema de la GeoCACA. Esta es ya GeoPitool, es una herramienta muy fuerte, muy poderosa, ya escrita en Python y que pues ya empieza a tener varias ventajas. Primero, tiene un repositorio en GitHub de la totalidad del código. Entonces uno ya puede ingresar al GitHub y ver qué está pasando. Claro, yo no soy programador, no me voy a poner cuál policía, pero puedo ir a revisar que si de pronto algo me parece raro, el diagrama no me quedó tan bien, pues qué es lo que está pasando. Hay una iteración, o sea, ya puedo tener un control sobre eso. Lo otro es que, pues al estar desarrollado en Python, pues es accesible a muchas más personas. Python ha demostrado que también es un lenguaje muy sencillo en el sentido en el que, primero, muchos no científicos de datos lo usan, diferente a R, que es muy usado por estadísticos, pero alguien que no usa tanta estadística no le es tan cómodo. Y la alta compatibilidad, tú corres Python en cualquier cosa. Inclusive, casi que si tienes el CM de Internet, lo puedes mandar a correr en versiones antiguas de Windows. Siempre y cuando, bueno, la máquina no se te queme, pero el Windows logra dar. Entonces, tiene una compatibilidad bastante alta. Integra modelos de sus predecesores, entonces ya GeoPitus ya coge todo lo de que ya tenía GSX, lo que ya habían escrito, todos los programas anteriores ya empiezan a estar integrados en GeoPitus. Cuenta con una interfaz de usuario, y tiene interfaz, es una cosa muy buena. GSX es el que más o menos tiene interfaz, pero sigues teniendo que usar la consola de R. En GeoPitul ya tienes una interfaz. Es sencilla, pero también como tienes el código, es manipulable. Entonces realmente son una serie de botoncitos, no es tan complicada, y ya tienes todo el juego. O si quieres, puedes ir y trabajarlo desde la línea, desde el comando, desde el CM, desde el comando de Windows, o puedes trabajarlo desde Jupyter, o sea, puedes trabajar directamente el código, te da una bastante ventaja. Puede integrar herramientas y funciones de alta complejidad, es decir, ya no solo decir, bueno, tengo estas cosas, sin empezar a integrar cosas más locas. Es decir, yo ya no quiero arena, arcilla, sílice, sino quiero el logaritmo cuadrado de la arcilla dividido por la normalización de la arena respecto. Realmente solo son unas cuantas líneas de código. Por más complejo que tú quieras hacer la matemática, pues realmente para un computador se empieza a volver más sencillo. Y los plus que está teniendo muy fuertes es integración de modelos de clustering. Entonces eso es lo que tú no puedes hacer normalmente en R. Es muy complejo, pues programarlo, meterlo, o los programas no lo tienen. Clustering como K-means, modelos de árbol, por ejemplo, estos elementos ya están integrados dentro del programa. Digamos que ya el problema empieza a ser esto, ¿qué monda vas a hacer con todos esos gráficos? Ese es otro problema. Personalización de los modelos, entonces que yo quiero que usted tenga un cafecito con amarillo porque es el modificado de no sé quién, pepito, pues ya tienes el código. Esas solo son pequeñas modificaciones. Y automatización de presentación de diagramas. Una opción que tiene es que tú le pones los datos, ya digamos que esperas que estén limpios, tú le das automático, una opción, y él te dibuja todos los gráficos que se puedan dibujar de todos los datos que tú tienes. Entonces, que si tú puedes hacer todos estos gráficos, los haces. Los que no puedes hacer, pues el programa no los hace. Pero eso ya te ahorra tú tener que estar decidiendo y haciendo todo eso. Entonces, ahora, dentro de una discusión, es, bueno, podríamos reemplazar a los geólogos con una inteligencia artificial. Claro, de pronto con las de ahorita no tanto, pero ¿qué pasaría si empezáramos a formar y a reforzar mucho más estas inteligencias artificiales? La verdad, empiezan a sorprender bastante todo eso. Y si vamos y miramos, pues hay unas buenas tesis que apoyan esto. Entonces, por ejemplo, la IA no presentan desgaste, cansancio, la precisión y exactitud no cambian en el tiempo.
Ve y dile a un intérprete, a un geólogo, me ha tocado, ponte todos estos 200 análisis para 4 días. Ya. Claro, el man llega y se queda. Si tienes suerte y no te demanda por explotación laboral, entonces supongamos que era la tesis del man, entonces por eso no te demandó. Llega un punto en el que por más que él te quiera admirar, a los 2, 3 días de no haber dormido, no haber descansado correctamente, los datos van a ser afectados. Sus datos van a ser incoherentes. Entonces, de hecho, uno ya el primer día de no dormir ya tiene una afectación muy fuerte. Un computador, tú lo pones siempre cuando la energía, o sea, el hardware, digamos que esté constante, no tengamos desgaste de eso, pues él nunca va a cambiar. Va a seguir dándole, va a estar de noche, va a estar de día, sin problema. La precisión y exactitud de un computador son constantes y cuantificables. O sea, yo puedo decir que si hay un error, la deriva instrumental es relativamente constante, inclusive en equipos que tienen bastante deriva, como el difractómetro, es muy mínimo. Y la puedo cuantificar, puedo saber que el error es del 0.001%, es cuantificable. Operaciones matriciales de alta velocidad y densidad de datos. No coge una IA, 2.000, 10.000, 3 millones de datos, no tienen problema. Uno realmente coge 4 ecuaciones y ya no quiere hacer la quinta, porque ya llevo 1 hora haciendo esto, pero ya tengo más. Y lo otro, cálculos de datos multidimensionales y abstractos. Para mí es muy difícil, de forma humana, pensar más de 3 dimensiones. Puedo pensar una cuarta dimensión como un delta T, pero hasta ahí quedo. ¿Cierto? Mi cerebro de mamífero, de primate, no me permite entender más de 3 dimensiones. Y de por sí nuestra interacción con el mundo no es tan tridimensionalidad, sino realmente son 2 dimensiones que yo con mis ojos cruzo y hago una visión estereográfica para entender la tercera. Ahora, cuando yo reviso los datos, quiero operar 10, 15, 300 dimensiones. Realmente la capacidad humana no me da ni siquiera para dimensionar o imaginar pues 10 dimensiones. Ahora, si vamos y miramos después un geólogo, pues podría ser como un rover. Entonces ya no mandaremos a 10 chinomatics, a 10 geólogos, va y me revisen, sino pues mandamos 10 rovers, va y revisen, ¿cierto? Pues bueno, vamos a ser un poco más críticos, entonces realmente podemos reemplazar por completo a los geólogos, pues también hay unas antítesis. Primero, realmente no tienen un aprendizaje autónomo real. O sea, claro, una máquina, una IA puede aprender. Si yo le enseño, a que aprenda. Pero ella no puede aprender lo que no sabe que no sabe. Diferente al humano. Claro, nosotros tenemos la ignorancia de lo que ignoramos. Pero si alguien me dice, eso que no sabía cómo aprenderlo, puedo aprenderlo. Un computador, si bien yo llego y le puedo decir, mire, estos son imágenes, le mando un PDF, él no puede aprender a manejar el PDF, porque para él el PDF ni siquiera es otra cosa, es un error. O sea, él hace una operación para las imágenes y da una respuesta. Lo que no da respuesta es error. Diferente al humano que pues va a decir, es otra cosa. No es un error, es otra cosa. Es un PDF. No sé cómo hacerlo. Es diferente a decir, no puedo hacerlo. Mínimos estadísticos locales y globales. Esto es un tema súper cruzado en todo cualquier modelo que uno vaya a hacer. Cuando realmente uno empieza a trabajar en los modelos, por ejemplo en difracción, llega un punto que es normal manejar 1500 puntos, un difractograma tiene 1500, 1700 como puntos en la señal. El programa está tratando de ajustar cada uno de esos 1500, modificando entre 190 a 250 parámetros. Eso lo hace en cada muestra y yo tengo una fila de 300 muestras, 500 muestras. El desgaste operacional es gigante. Y lo otro es que puede que las respuestas no sean tan fáciles de encontrar para el computador. Como tiene tantos datos y tiene tantos parámetros, es lo que hace es que los empieza a mover de forma discreta. Entonces yo tengo sílice. Y dice, bueno, y si tenemos un poquito más de sílice, o sea, este cuarzo tiene más sílice que oxígeno que el promedio normal, ¿qué pasa? Entonces él mira, el modelo mejoró, listo, me sirve. No, el modelo empeoró, entonces cambia otro parámetro. Y va cambiando de a poco. El problema es que si el problema, digamos, no encuentra una mejor solución, no porque la relación sílice-oxígeno esté mal, sino porque el problema es que no tiene cuarzo, él no va a encontrar esa solución. Porque es una solución que ya no depende de las soluciones cercanas al modelo,
sino que a él le tocaría casi que faltar al vacío, donde él no sabe por qué, porque él no sabe qué pasa si cambia una función paramétrica fundamental, de las primeras que movió. Eso se denominan mínimos locales o mínimos globales. Otro modo de pensarlo es como cuando no quieres llegar a la cima más alta. Entonces tú llegas y ¿cuál es la forma más fácil de llegar a la cima más alta? Pues mirar la pendiente, cómo están tus pies y pues caminar para donde sea más alto. Pero lo que va a pasar es que llegas a la cima, te das la vuelta y pues ves otra cima más alta, que hay un valle en medio, pero ves que hay otra cima. El computador normalmente no puede saltar ese valle, porque cuando él salta, va a ver que hay un hueco, es decir, el modelo empeora. ¿Yo cómo voy a saber que después de que empeore sí va a mejorar? Voy a encontrar, eso no lo puedo encontrar en el modelo. Matemáticamente los modelos son bastante discretos, por lo cual este es un problema gigante. Y normalmente, de hecho, lo que tengo que yo hacer es darme cuenta de eso. Entonces llego, me doy cuenta que hay un difractograma, mandé 400 y el programa se demoró 4 días, 3 días y nada que encuentre la solución. Pues, y pues empiezo. Las narrativas muchas veces que explican los modelos dependen de la naturaleza de los datos y el contexto geológico. El cambio del peso estadístico de un dato respecto a una hipótesis puede partir de unas inferencias. Es decir, yo puedo decir que la fluorescencia tiene más relevancia que la petrografía, o que la petrografía más que la fluorescencia. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta en campo que la roca estaba alterada. Esos prejuicios previos van a inferir en el modelo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, entonces no me sirve tal y tal gráfica. No tienen peso estadístico. Eso el programa no lo sabe. Entonces ahí empieza a haber un conflicto y muchas veces es el geólogo quien debe entrar a estructurar esa parte. Ya si entramos en síntesis, las IAs, aunque reemplazan o imitan realmente algunos procesos inteligentes humanos, en realidad son una extensión de nuestra propia inteligencia, ¿cierto? O sea, al fin y al cabo, una IA pues es la extensión de nuestra propia capacidad y nosotros como humanos nos podemos entender como IAs muy complejas, ¿cierto? O sea, realmente hacemos procesos que más bien el problema humano es que nos autosubestimamos. Entonces, si yo te digo y les pregunto, bueno, ¿cuál es la probabilidad que yo tenga cuarzo en una cuarcita? Pues es obvio que es uno, o sea, ¿y por qué es obvio si de pronto no saben geología? No, pues porque yo sé que cuarcita, la primera, el sufijo, ¿cierto? Pues es cuarzo y se parece a cuarzo. Y que la construcción de las rocas, de la forma en la que construimos las palabras de las rocas, pues viene del mineral que las compone. Por lo cual una cuarcita debe tener cuarzo, porque así es la forma que construimos el lenguaje. Son cosas que están implícitas dentro de nuestro pensamiento y las hacemos inmediatas. Y pensamos que es obvio, o sea que es un pensamiento simple. Lleva, ahora intenta tú programar eso, de verdad que no es un pensamiento tan fácil. O por ejemplo, uno de los problemas que ha tenido el rover es sacar una muestra. Se necesita mucha inteligencia para sacar una muestra, por más que pareciera que una en campo le da lo maldita sea, como si no hubiera un mañana. Pero imagínate que tú estás en Marte, pues la cantidad de taladros que tienes son pocos, porque eso se desgasta y pues no puedes llamar por otro, pues el equipo, pues el brazo, el rover, no puede manipular tan fácil como él quisiera. Entonces, lo que uno normalmente hace en campo es, no, que de pronto le pego por aquí el ladito, que le meto una... Pues hay muchas inteligencias detrás de eso. Muchas veces los rovers, eso, pues les toca buscar un buen afloramiento donde sea fácil o prácticamente la roca se haya caído. Entonces, y por ejemplo, recolectar una muestra no es tan simple o tan poco inteligente como uno creería. Y lo otro, pues también ver cosas como el James Webb, donde pues también es un poco absurdo decir que el humano va a reemplazar a la IA. Pues no podemos reemplazar un telescopio que de por sí ya es varios humanos de grande y que tiene cosas que nosotros no vemos. O sea, la diferencia entre las dos imágenes también es que acá yo estoy viendo infrarrojo cercano, ultravioleta cercano. Nuestros sentidos son incapaces de hacer eso. Del mismo modo que somos incapaces de entender la sísmica o la geoeléctrica, yo no puedo poner las manos en el piso y decir, uff, esto es sísmica uy, no, esto está en un carbón a 30 metros. No funciona así. Realmente las guías y todo lo que creamos es una extensión adicional de todo ello. Ya como una conclusión para ir esperando, es que el constante desarrollo de las herramientas tecnológicas nos van a dar
cosas mucho más robustas, cada vez van a ser software mucho más pesados, con muchas más funciones integradas. Ahorita, por ejemplo, lo que yo estaba revisando es que ya se pueden hacer triángulos de Streckheim en QFPs a partir de petrografía, fluorescencia y difracción, y tener uno de cada uno, y mirarse la roca, o sea, la misma roca da igual con los tres métodos sin darle una explicación a los tres. El programa lo hace de forma automática. Es decir, ya casi que, aunque uno crea que hacer eso es difícil, el programa dice, no, ya está. Realmente el problema ahora va a ser es, ¿realmente le sirve? Bueno, decida usted qué va a usar. Y ahí es donde el reto se hace mucho más grande. Y bueno, ya con eso terminaría. Les quería, bueno, no sé si tienen dudas. Y les iba a mostrar otras cositas. ¿Tienen dudas? Me los pueden ir haciendo y ya les... A ver, creo que está acá. Ay. ¿Cómo hago? Ay. Sí. Se alcanzó a cargar esta cosita. ¿Y carga? No, es error temporal. Ay. El Power BI va cargando. Y es lo que va cargando. Se demora un poquito. Seguimos mostrando la... ¿Sí? No, porque ahí sí ya está. Ah, sí, sigue mostrando la diapositiva. Ah, ok. Ahora sí ya lo estoy mostrando. Ahora, darle clic al... Listo. Eso. Y después sí, bajamos un poquito. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, este que sale acá, en Jupyter, realmente esto no solo es un clic, uno le da automático y es lo que saca es esto. Te imprime todos los puntos, esto yo lo saqué de un PDF, de un artículo, esto ni siquiera lo hice yo, sino simplemente coge un artículo de los que se necesitan para Geocol, saqué los datos y saqué inclusive más gráficos de los que los autores hicieron. Entonces, ¿cuánto me demoré? Yo creo que fue como, esto se demora alrededor de 2 minutos, minuto y medio. Una vez ya tienes el PDF, literalmente entras, abres lo que se demora el Python en abrir, según la tostadora que tengas por computador, y sale. Esto es, por ejemplo, tierras raras, según McClure, discriminaciones tectónicas. Los colorcitos azules, todo eso es modificable, no es tan complejo. Pues cualquier cosa, igual si algo me escribe, no eso, no hay problema. Pues, digamos que no entré como en todos esos detalles del modelo, cómo se usa. Sin embargo, es bastante intuitivo. La guía de usuario, eso es bastante sencilla.
Y, por ejemplo, acá están hierro, calcio y todos estos versus sílice. Es un clásico, entonces, fosfato versus sílice, titanio versus sílice, acá hay una serie de gráficos, además, bueno, ¿por qué lo que me que, que cuáles eran las series de Browen, no, ya tiene todo. O sea, tú le das clic y él te dice tal autor, tal referencia. El problema de las cositas que se pueden jugar con Power BI. Entonces, ¿no es tuya? Ay, yo lo tenía por ahí en la ¿dónde está la diapositiva? Eh, lo cerraste. Ahí está. Ahora, pero ¿será que es por lo que es mi... ¿Será que déjale ahí? Esa es la última ahí. Ahí está. Entonces, ahí me pueden escribir, ya sea a mi correo. A veces me demora un poquito en contestar, es dfsanchezn@unal.edu.co. Pues yo ahí les procuro contestar, o sea, en ese tipo de cosas, pues yo soy muy relajado, la verdad. También, pues igual soy muy pro datos abiertos y todo eso. Entre cosas porque justamente si algo me ha permitido desarrollar todo esto es la facilidad con la que yo pueda encontrar los datos. Puede ser muy interesante el modelo, muy bacano, muy teso el man que lo hace, pero si yo no tengo acceso a los datos no me sirve de nada. Una de las críticas que también se pueden hacer es que tú buscas los artículos antiguos de alta calidad, que se supone, mejor dicho, son los top de artículos, tú realmente no tienes datos. Tú tienes unos gráficos que ni siquiera están vectorizados, así que son un PDF escaneado prácticamente, de los cuales tú no sabes el dato real. Entonces tú ves ahí es una línea y te tocas, o sea, en el mejor de los casos, saque esto y calcule más o menos ahí como, y eso está mal, realmente. O sea, empieza a ser un error porque entonces realmente yo no tengo el dato, si era 24.5 ppm, sino pues ahí como el PDF tenía mala definición, pues el punto se veía, es una cosa gigante, entonces a mí me toca imaginar que el punto estaba en la mitad del círculo y debería ser más o menos eso. Eso es, es un problema real y grande cuando uno va a buscar bibliografía. Tú encuentras inclusive artículos, Science Direct, Nature, todo eso, los gráficos son feísimos. Entonces, también es bueno acostumbrarse a subir el dato. Una de las cosas que nos decía Kerry era, puede que nosotros no tengamos un buen modelo, nuestro modelo sea malo, pero si nuestros datos son buenos, vale la pena publicar. Eso vale y es mucho más útil que tener un buen modelo y una buena narrativa y unos malos datos, porque es que una narrativa la puedes construir con cualquier cosa. Si tú tienes unos buenos datos, son coherentes, alguien podrá tomarlos y de pronto construir una narrativa que sea más coherente. De pronto el pensamiento que tú no llegaste, alguien puede encontrar una evidencia futura, ¿cierto? A veces pasa que uno dice, uy, parce, encontré el artículo, este man fue al mismo punto que yo, y uno va y lee, y dice, no, se hicieron 20 petrografías y se dijo que todos eran granadioritas. No, listo, listo. ¿Dónde están las petrografías? No, no las publican.
¿Dónde está los conteos de puntos de la fotografía? No nos las publicaron. ¿Dónde está la discriminación muestra por muestra? No, no la publicaron. Solo ténganme fe que hice 20 petrografías y todas me dio grano de ahorita. Y no, ya. Entonces, pues realmente es mejor que alguien diga, no, pues parce, me dio todo esto y yo asumí que esto era grano de ahorita. No, marica, se equivocó, esto acá había una montogranito, pero tengo un dato. ¿Por qué? Porque esa persona que va y dice, no, se equivocó, es que es un montogranito, porque yo saqué una muestra de al lado y entonces ya hay una historia, ya creaste, ya así sea que te citen por decir, venga, este marica no sabe escribir, pero buen dato de geocronología. O sea, ¿para qué? El circón me sirve. Nada, la historia no, pero el dato me sirve y se hace parte de. Y ahora sí, pensemos si por el Power BI. No, creo que. Ah, sí, me toca. Espera. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas en lo que abro esto. Si tienen alguna pregunta de como de algún análisis en particular o eso, tengo por ahí daticos. Entonces, pues no quise como poner todo porque sé que a veces es un montón de cosas. Como en Microsoft tú puedes. Ay, qué cacho. Yo lo que hago realmente es desde Power BI, hago la limpieza y tratamiento de los datos. Entonces, lo que es revisar que el autor a todo le haya puesto Plutón de Córdoba y no haya Plutón de Córdoba. Entonces, hay unos que es Córdoba y otros Córdoba con mayúsculas. Entonces, para un programa esto totalmente es diferente. Eso es súper tedioso realmente hacerlo en Python. O sea, eso sí no. Y lo suelo hacer desde Excel. Realmente Excel es muy bueno para limpiar datos. Es uno, oye, de, ¿por qué cambia esto? Mira, tú le tienes como japonés a esto. Ven, a ver, no sé si- Bueno, es que se puso un teclado en China. Ah, sí, no, difícil. Ahorita. Desde esta, CCN, arroba. Ahí está, joda. Cantidad de autorizaciones que piden.
Carga. Esta cosita, carga, no. Carga. Es que tengo dos modelos, uno que son de modelos geoquímicos y otro sí tiene cartografía y todo eso. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, el de acá. ¿Qué habrán preguntado? Y, por ejemplo, este es el modelo el que les mostré, ¿cierto? Y tenemos aquí cargando las gráficas. Entonces, estos datos, todos estos son de difracción. Acá lo que cambia es el ángulo desde el cual lo estoy observando. Esto es de 5 a 15, de 10 a 20, algunos grupos. Y bueno, vamos a mirar si de pronto va funcionando. Yo lo que hago acá es, por ejemplo, darle... no está seleccionado. Entonces, por ejemplo, yo tengo varios tipos de roca. Entonces, detrás de fondo, yo tengo una columna tengo muestra tal, tipo de roca, muestra tal, proyecto al que pertenece. Entonces, proyecto de servicio geológico, proyecto mi tesis, proyecto laboratorio. Y todo esto, o los grupos, esto de acá es a partir de clustering, que ahora no quiero. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono carbonato, él lo que hace es un filtro a partir de todas las rocas que yo dije son carbonato. Y por ejemplo, miren que los difractogramas empiezan a cambiar. Este es el difractograma medio, este es el difractograma del grupo al que pertenecen estos carbonatos. Y este es el difractograma máximo y mínimo que tiene, y el promedio que tienen los carbonatos. Claro, realmente cuando yo hablo de una roca caliza, carbonato, normalmente no tiene muchos minerales diferentes y este pico de acá es el pico del carbonato. Después, claro, es obvio que si yo cojo todos los difractogramas que se llaman carbonato y saco el promedio a cada uno de los puntos del difractograma, pues el difractograma promedio pues va a ser el difractograma de un carbonato. Eh, Vamos a esperar si alcanza a cargar ahí en los otros, que siempre a veces son pesaditos. Que son ya los triángulos y todo eso que suelen aparecer. Entonces, esta herramienta es muy fuerte, la verdad me parece muy útil. Son como las dos que yo diría que serían como el recomendado. Es entre Power BI y GeoPitool, ¿cierto? Con esta yo lo que suelo tratar de es manejar datos, es mucho más rápida que Python. Y el otro problema es que yo no sé en Python, sino yo tengo el resultado final. Entonces yo no puedo hacer como un punto medio, mirar de una por una. Acá de pronto es un poco más sencillo. Entonces si yo sé que tengo solo cosas XY, entonces puedo coger Itrio versus Niobio, ver qué se parece, sirve, no me sirve. Necesito que tengan, la leyenda tenga varios, entonces no todos en azul, sino unos en verde, cuáles en verde. Pues suelo hacerlo en Power BI. A partir de eso ya tengo una idea de cómo se me van a ver los datos y ya simplemente le doy como en automático en Python. Entonces, digamos que la idea de esto es manejar flujos de trabajo, porque cuando uno está, por ejemplo, en el servicio siempre hace todas las cosas a última hora. Entonces es normal que lleguen, no, pues necesito esos 200 difractogramas para un mes. Y es como, bueno, pero hasta ahora los molí, como así, pero necesito la interpretación. Y eso que el servicio tiene tiempo, pero entre la ANH es peor, Ecopetrol es peor, o la petrolera es peor, porque tú necesitas eso ya, el petróleo está caro es ahorita, ya, hoy. Entonces necesito los modelos hoy, porque es que el otro año puede que se acabe la guerra con Ucrania y ya el petróleo cae de nuevo precio, entonces ya no me sirve explorar el otro año. O la mina está produciendo hoy, necesito empezar a medir hoy.
no me puedo esperar ahí no, hasta que vayan y lo envíen a la Universidad Nacional y regrese a la universidad. Entonces la universidad, no, pues ¿qué hacemos con la mina? ¿La dejamos quieta 3 meses? Esa integración de datos y la rapidez con la que puedan procesarlo, pues realmente va a ser una de las cosas que va a definir mucho de cuáles van a ser las siguientes generaciones, digamos, de los geólogos. Y creo que no alcanzó a cargar. Bueno, les estoy viendo este modelo porque sí está. Y que era bueno, les había presentado, el que salía en la presentación, solo que pues acá se veía un poco cómo se jugaba. Entonces, ya realmente pues eso sería, no sería como mucho más, ya hay detrás de cada gráfica hay un detalle, un autor, un esto. Yo tampoco soy pues el mayor petrólogo, realmente inclusive en ese aspecto, digamos, mi compañera Laura Alejandra, hago unas cosas coherentes, doy unos, ella pues es mucho la que tiene que decir qué significan esos números, o sea, esos números significa que medimos mal, que dejamos contaminar la muestra, o significa que hace 1.500 millones de años un granito rapaquí emplazó una roca sedimentaria. Bueno, ella es la que tiene que decidir cuáles son esas opciones. Yo, por el momento, pues hago, estos son mis resultados. Y que muchas veces es lo que van a ver en el trabajo, ¿no? También piensen que en un trabajo de geólogos, pues no, ustedes no son los únicos geólogos, sino pues va a haber un equipo del lado y empiecen a pensar en sistematizarse. Es decir, que si vamos a hablar de cuarzo, todos decimos que cuarzo es QTZ, no QZ, no Q. No, todos decimos QTZ. Que si vamos a hablar cuarcita, para todos, cuarcita es que tenga mínimo el 80% de cuarzo tal, y estandarizamos. Porque ese lenguaje, pues es muy importante, porque si no, cuando yo vaya a poner en el modelo, le digo, doy cuarcita, y que un chistoso dijo, no, es que yo tengo una cuarcita con 70% de calcio, de carbonato de calcio, el modelo no va a decir que eso es un error. Solo va a decir que hay una baja, muy, muy baja probabilidad de tener una cuarcita sin cuarzo y solo carbonato. Eso es lo que entendió el modelo, y eso es lo que entiende la matemática. Porque un geólogo o un intérprete mandó mal un dato de pronto de lenguaje. Entonces, yo diría, finalmente no, que no cargo, no nos vamos a poner a esperar. Entonces, era mostrarles un poquito esta gráfica. Era esta. Esto mismo es lo que faltó. Que igual como vieron que esto se movía, estas también se mueven dinámicamente. Entonces ya esto no lo lleva por una presentación. Venga, jefe, que yo tengo la mina, parce, para mí que en este target a esos no está el oro. Suélteme esos 100 millones de dólares para mandar esos pozos de perforación. Pues ese es el trabajo de un geólogo de mina final. Entonces ya con todo eso, ya, ahora sí, entonces eso sería todo. Entonces, pues gracias a todos, pues igual por estar, entonces, y, vale, dejo acá.